Empezamos. Eh, Buenos días. Yo quisiera, antes que nada, presentarme. Soy un arquitecto y además reivindico un arquitecto africano, ¿no? De Ceuta. Ceuta, que es una ciudad en el norte de África, pegada con Marruecos, y en el que el cruce de civilizaciones y de dinastías, sobre todo musulmanas, sigue estando presente. Además, no es una cuestión del pasado, como puede ocurrir con Al-Ándalus en Andalucía, sino que tenemos una población musulmana de origen saudí bastante importante, ¿no? Eh, Durante 3 años fui profesor de la nueva Escuela de Arquitectura de Tetuán, desde el 2010 al 2013, y al ser una escuela nueva nos permitía realizar una serie de experimentos, ¿no? Entre ellos era cada año viajar al sur del sur, porque en Marruecos cuando alguien habla del sur se creen que es Marrakech. Llegan hasta, es curioso porque psicológicamente ocurre un poco como en la península, que Despeñaperro siempre durante muchos años ha sido una frontera psicológica, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, entre otras cosas, porque los alumnos que teníamos venían de todo Marruecos. Y era una manera de forzarlos a conocer su propio país en lugar de mirar solamente hacia Europa. Pero también nos permitía poder desarrollar proyectos que a veces eran el mismo proyecto, pero en situaciones completamente distintas. En el norte, por ejemplo, en las montañas del Rif, o en el sur, ¿no? Y el forzar a los alumnos a trabajar en condiciones completamente distintas, creíamos que era, y creemos que es muy positivo. Los viajes que realizábamos no eran solamente viajes de estudio, o sea, no era simplemente hacer un poco de turismo o ver arquitectura, sino que además buscábamos autoridades que fueran propensas a poder trabajar con nosotros. Y nos ofrecíamos como una institución capaz de poder ayudar a resolver ciertos tipos de problemas. No tiene nada que ver con ir a ayudar como puede ser una ONG, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros íbamos allí a aprender, ¿no? Al final, pese a que hemos trabajado en varias regiones, fue en la provincia de Zagora donde realmente encontramos un interés real por hacernos trabajar. Y ha sido fantástico durante estos años poder desarrollar una serie de reflexiones, quizás, ¿no? Una vez que dejé la escuela, y como me seguía gustando tanto el desierto, tenía tantos amigos por allí, yo me dije, bueno, vamos a seguir organizando al menos talleres para tener las cosas para bajar, ¿no? Y de hecho en septiembre organicé los primeros talleres y ahora, dada la repercusión que ha tenido, lo que estamos montando es un observatorio del DRA, que en árabe es Marsa Dara. Y en ese observatorio estamos desarrollando talleres virtuales y talleres en el lugar, una serie de proyectos que no están solamente vinculados con la arquitectura, porque cuando se habla de la arquitectura del desierto todo el mundo tiene en mente el tapial, el adobe. Eso, si me permitís, es casi anecdótico, ¿no? Allí, y como Tarek decía ayer, cuando la sostenibilidad es algo en la que sin ella el proyecto no existe, allí o tienes en cuenta los condicionantes climáticos, sociales, económicos. Ya no es una cuestión de decir de que el resultado puede gustar más o menos, no, hay una cuestión de supervivencia. Supervivencia. Y eso llega a ser clave. Y eso también nos hace a los arquitectos ser mucho más precavidos y no proponer cualquier cosa. Porque ya no es que la gente después se acuerde de tu familia, no, es que la gente puede llegar a morir, ¿no? La zona, además, tiene unas peculiaridades y antes lo comentaba. Hay algunas zonas donde tienen una mentalidad geográfica que evidentemente viene de esa mentalidad nómada. Sigue habiendo muchos nómadas hoy en día, en el que el territorio no es el que han trazado las fronteras en las instituciones, digamos, internacionales. Y de hecho, en algunos sitios siguen pensando y siguen hablando de esa región como la orilla norte del Sáhara, al igual que otros hablan como la orilla sur del Sáhara, de todos los países como Mauritania, Senegal, Mali, donde ha habido una serie de relaciones históricas, pero también actuales hoy en día. Hay que explicar el medio físico. El acceso a lo que durante mucho tiempo ha sido el reino de Marruecos se realizaba por tres ejes. Pegada a la costa, digamos, era Guelmim, la primera ciudad que aparecía. Aún hoy en día, cuando uno llega a Guelmim,
aparece la puerta del desierto, que todo el mundo cree que es un eslogan de turismo, pero no, realmente es a donde llegan las caravanas y donde salían las caravanas, ¿no? Y eso se ve en el día a día de la ciudad, de barrios de senegaleses, barrios de mauritanos, barrios saharianos. Después tenemos en el centro lo que sería el Valle del Dran, y ya al este sería la ruta, digamos, que venía de Mali y que encontraba una ciudad llamada Sijin Masa, la antigua Risani, que además fue, digamos, la capital y el origen de la dinastía actual, la alauita, porque era un cruce entre el comercio de sal que venía de Mali y el del oro que venía de Sudán. O sea, estamos hablando de cómo entendían ese hub al que hablaríamos hoy, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Esos tránsitos, ¿qué es lo que ha provocado? Ha provocado que, entre otras cosas, en estas áreas que algunos llaman presas saharianas, nos encontremos con una serie de tribus y una complejidad social. Y cuando hablamos de tribu no estamos hablando de un término romántico. No. Hoy en día, hoy las tribus existen, se siguen peleando entre ellas, se siguen matando entre ellas, y siguen decidiendo y siguen controlando el territorio. Es un territorio que Marruecos prácticamente nunca ha controlado. Y que solamente hasta la llegada de los franceses en 1930 pacificaron un poco todas las guerras tribales. ¿Eso cómo se traduce? Porque eso puede parecer algo histórico, pero eso se traduce en que hoy en día, en la ciudad de Zagora, cuando uno habla con el alcalde para ver si hay una parcela municipal para poder hacer un proyecto, te dice, no tenemos terreno. Todo pertenece a las colectividades, ¿no? Entonces, claro, si no tienes terreno, no tienes poder. El Valle del Dra se caracteriza por el río Dra, que nace en el Alto Atlas y que termina cerca de Tantán. Es el río más largo de Marruecos, con 100 kilómetros. A lo largo de la charla hablaré también de las escalas. Las escalas en el desierto no tienen nada que ver con las escalas urbanas a las que estamos acostumbrados, las escalas, digamos, de los territorios occidentales o europeos. Son escalas en las que la gente en verano hace mucho calor y se recorren 400-500 kilómetros para llegar a las montañas del Alto Atlas y vivir allí durante 3 o 4 meses y después volver, ¿no? Eso aún hoy en día hay gente que lo hace, ¿no? El Valle del Dra es una zona bastante delimitada desde el punto de vista, digamos, geográfico, con un inicio en esta zona de aquí, Aqts, y termina en Hamid al-Jizlan. Y cuando digo que termina, es que la carretera se termina. O sea, si uno coge la carretera hacia ahora, cuando llega a Hamid, o tienes un 4x4, o ya te dedicas a andar en pleno desierto, ¿no? Es un valle que tiene 200 kilómetros de palmeral. 200 kilómetros. O sea, ¿os imagináis unas distancias parecidas en las que hay un palmeral de 200 kilómetros? Con unas zonas que pueden llegar a tener entre 10 y 20 kilómetros de anchura. La capital es Zagora, pero estamos hablando de un palmeral que acoge ciudades. Dulce hablaba en su intervención de cómo Singapur tenía esa mente de crear un jardín donde meter una ciudad. Bueno, aquí no es una, aquí son varias, ¿no? Hay una población estimada de unos 400.000 habitantes en todo el valle. Zagora actualmente tiene unos 45.000 habitantes. Evidentemente, hay muchísimas cosas que aprender de este sistema, digamos, o de este territorio donde se ha vivido ya no tanto de una manera determinada y donde hay una problemática que se nos planteó en su momento de pensar cómo pueden ser los centros emergentes. Eso es justo antes de llegar a Zagora y tenemos una zona que es toda esta de aquí, que lo que se está preparando es una extensión de una población, de una especie de aldea que tiene 5.000 habitantes y que se espera que en varios años duplique la población. Pero sí, y sobre todo, ese urbanismo ha provocado una desertificación o ha acelerado la desertificación.
Si intentamos imaginarnos la superficie que pudiera haber tenido el palmeral en su momento y nos imaginamos cómo vivía la gente o cómo sigue viviendo la gente, daríamos cuenta de que hay una serie de puntos negros que son los alcázares, Oxford en árabe, y la gente vivía dentro del palmeral. Puede haber situaciones en las que esa aglomeración de viviendas estaba en el perímetro. Esta imagen en Ternata, antes de llegar a Zagora, veis un poco lo que significa ese palmeral que parece casi es un mar de palmeras. Uno de los planteamientos que se hacen allí es ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de urbanismo hacemos? Y respecto a la identidad, ¿existe realmente un urbanismo oasiano? El problema que tienen es que en todos estos centros emergentes ya tienen proyectos de urbanismo, hechos generalmente por arquitectos de rebajo de Casablanca, que es que no han ido ni al sitio. Y que a la hora de escribir la carátula, ¿esto para dónde va? Para Tánger, para Tánger. ¿Esto para dónde va? ¿Para Zagora? Pues para Zagora. Y eso me lo dice la gente de allí, que han ido a ver el sitio una vez que ya han entregado el proyecto. Y es curioso porque van con mentalidad de urbanismo de ciudad, en el sentido de van a intentar, aunque todo el suelo sea rural, lo intentan hacer urbano, pensando en que así todo el mundo sale ganando. El problema que plantea la gente de allí dice, oye, que mi parcela, que es agrícola, me la está haciendo urbana y constructible. ¿Y dónde voy a cultivar yo la comida? No que vendo, sino con la que doy de comer a mi familia. Respuesta de los arquitectos. En la planta baja monto una tienda. Digo, sí, las 6.000 personas que vivimos aquí vamos a montar una tienda para vender qué y a quién. Algunas veces es terrible. Y entonces nos pusimos a estudiar el tema del palmeral. El palmeral no solamente es una cuestión de palmeras. Palmeral es todo un ecosistema donde primero tiene que haber agua. Lo segundo, hay un sistema de 3 elementos que si falla alguno de ellos, a la larga, al final, el palmeral termina desapareciendo. Las palmeras, evidentemente, los árboles frutales y después el cultivo. ¿De qué vive la gente? ¿La gente puede vivir realmente de este tipo de agricultura? Pues realmente sí, no hoy en día. En esa zona de Zagoras en concreto, hay un tipo de palmera que da un tipo de dátiles, de la variedad Marjol. Hay varios tipos. Este es el más caro. Este se vende, allí en Zagora yo lo he comprado en una cooperativa a unos 12 euros el kilo. Cuando uno lo intenta comprar en rebajo en Casablanca llega a los 17-18 euros el kilo. Y normalmente es una palmera, da dátiles 2 veces al año y han hecho una estimación de que una palmera puede producir unos beneficios de 1.000 euros al año. En cualquier parcela con unas dimensiones como esta puedes tener casi 10 palmeras, te está dando 10.000 euros al año. Con eso puedes vivir toda tu familia tranquilamente y sin tampoco mucho esfuerzo. Sí tienen que mantener las tierras con otro tipo de cultivos, generalmente utilizan el trigo para dar de comer sobre todo al ganado, a las cabras, a las ovejas. Os estoy contando todo esto que aparentemente no tiene nada que ver, pero ya veréis que es fundamental entender el ecosistema para poder proponer algo adaptado al ecosistema. Una de las cosas que están intentando es potenciar este cultivo de palmeras y sobre todo optimizarlo. Actualmente en el Valle del Dra la producción por palmera está entre los 15 a los 20 kilos. En zonas como Israel o como en Túnez llegan a los 60 kilos de dátiles por palmera, con lo cual podían aumentar mucho más. Si realmente se potenciara el cultivo de la palmera, eso evitaría un problema que se ha planteado y que ha estallado ya este año, que es el tema de la sandía. Hace unos años, y también por ese cambio en la mentalidad provocada por muchos inmigrantes que se fueron a Europa y ahora han vuelto, en vez de seguir utilizando los sistemas de riego tradicionales, se han dedicado a hacer pozos, a bombear agua, sin importarle de que esa agua no solamente es suya, sino que es de todo el valle. Entonces se han dado cuenta de que la sandía crece muy bien allí, sobre todo como empieza a hacer calor antes que en otras regiones, sale ante el mercado. No os podéis imaginar la cantidad de sandías que se venden en todo Marruecos. ¿Qué ocurre? El mes pasado estuve en Zagora en una jornada sobre medio ambiente y bueno, ha estallado una guerra social y ya la gente ya no quiere sandía porque es que hay restricciones de agua.
Hacía muchísimo tiempo que no había restricciones de agua. Una de las cosas que empezamos a trabajar con las escuelas y que ahora seguimos con el observatorio es pensar cómo poder plantear un urbanismo en estos sitios, ¿no? Y una vez que hemos aprendido cómo funciona desde el punto de vista de la agricultura, la cuestión era, ¿por qué no imaginamos cómo era antes el palmeral y después construimos dentro? Que al fin y al cabo es como han ido y cómo siguen viviendo en algunas zonas. Y utilizar las excusas del plan urbanístico para hacer primero un plan agronómico y después la ciudad. El tema está en, ¿es compatible una ciudad o vivir dentro de un palmeral? Pues ahora veréis que sí, que es posible. Esta población en concreto, Benizolí, que además hay que entrar, la carretera viene por aquí y hay que cruzar esto. Esto algunas veces parece un poco banal, pero yo le intentaba explicar a la gente de Benizolí la suerte que tenían porque se entraba a su ciudad por un palmeral, en lugar de entrar por zonas industriales o por zonas degradadas, ¿no? Con lo cual tenían mucho ganado. Aquí en este punto tenéis uno de los alcázares más importantes que hay allí, que es el alcázar de Benizolí. Hay que explicar que en el Valle del Dra hay cerca de 480 alcázares. Estos alcázares tienen una singularidad y su razón de ser es primero defensiva, porque como he dicho antes, hasta los años 30 las tribus se peleaban entre ellos, y después también es por una cuestión digamos de agruparse para intentar optimizar al máximo el espacio dentro del palmeral. Algunas veces los alcázares estaban, como esa foto que hemos visto, en los bordes, otras veces estaban en el centro, normalmente en terrenos que no eran buenos agrícolas. Ahora veremos uno en el que incluso estaban encima de la roca. Pero es que estos alcázares, donde aquí podéis ver que podían vivir hasta 6.000 habitantes, hoy en día está completamente abandonado. Se regía por un sistema casi de ciudad-estado. Es decir, había una asamblea con un presidente que generalmente era el jefe de la tribu, elegido democráticamente, y en el que había también una serie de representantes de cada uno de los sectores. Y ellos tenían un poder ejecutivo y legislativo. Y ejercían un control sobre el uso de las tierras y sobre el uso del agua. Son ellos los que establecían el sistema de riego, la repartición del tema de riego. Entonces, básicamente, este tipo de edificios tienen una configuración que después va cambiando notablemente en función de la ubicación. Generalmente suele haber una sola entrada con una plaza. Alrededor de esa plaza suele haber los edificios públicos, las mezquitas, los baños, el fondac, los artesanos. Y después suele haber una especie de calles principales, ¿no? En este caso, sin embargo, ahora veremos, la mezquita se encuentra en este punto, ¿no? Pero una serie de ejes principales donde después aparecen una especie de otros ejes mucho más pequeños que ya dan acceso al resto de viviendas. Actualmente han abierto evidentemente una serie de huecos, pero el aspecto exterior es el de una fortificación con unas calles interiores, estos ejes principales, pero que conforme se van disminuyendo la importancia llegan a reducirse hasta este punto. Y este es el plano de la mezquita que hemos levantado hacía 2 años con los alumnos, con 93 pilares, con arcos hechos en tierra. O sea, que es algo también que a mí no deja de impresionarme, ¿no? Cómo ese modelo, a una escala menor, aunque no sea el Valle del Dra, esto es Tinjdat, más cerca de Rashidiyah al este, pero aquí también estuvimos trabajando una semana y es fantástico porque aquí entiendes perfectamente cómo funciona el sistema del Exar. Con ese eje principal, con la plaza, que realmente es alrededor, a la entrada tiene una de los exteriores amurallados. En la plaza tenemos las mezquitas a la izquierda y después todo un sistema de calles que es muy curioso, prácticamente cubiertas. Hay un acuerdo pero un acuerdo no por un interés, digamos, especulativo o urbanístico, sino simplemente por la necesidad de poder cubrir y de poder dotar un espacio de sombra. Entonces, generalmente, en una de las calles hay un acuerdo para que cada uno de los vecinos pueda construir sobre la calle, cada uno a la mitad y el otro a la otra mitad. De tal modo que
prácticamente donde se producen esos cruces de los ejes longitudinales transversales, tenemos un patio. Hay otra serie de patios, ¿no? Pero me interesa aquí explicar este sistema de ejes principales y después de otros perpendiculares que ya dan acceso a las viviendas, que además serían también como sistemas compartimentados en caso de un ataque, ¿no? Hay otra cuestión de la que hablaré a lo largo, que es la cuestión de los límites. Me parece muy importante, de cómo en las calles tenemos unos límites. Cuando subimos a las cubiertas, es una sensación muy parecida cuando uno sube a las cubiertas de las Medinas, que es otro mundo completamente distinto. Cómo tenemos el límite del Palmeral y cómo al fondo tenemos el límite de las montañas, ¿no? En ese debate entre urbanismo tradicional y moderno, muchas veces lo que se trata es de aprender de lo que hay. Está muy bien leer, pero está mejor viajar y preguntar a la gente, ¿no? En Zagora en concreto, que ahora están desarrollando el plan de urbanismo, la ciudad se está desarrollando desde el Palmeral, digamos, hacia el oeste. Y realmente es un plan que si lo llevas a cualquier otra ciudad de Marruecos, podría funcionar. Sin embargo, aquí, como les decíamos, están dando las espaldas al Palmeral y que, sin embargo, debieran vivir con el Palmeral. Y todavía hay unos ejemplos bastante interesantes de esos puntos que ven marcados ahí. Son antiguos alcázares que siguen habitados hoy en día y que han ido sufriendo, no sufriendo, sino que se han ido desarrollando con una serie de ampliaciones, ya adaptadas a otras necesidades, ¿no? Una de las autoridades de Zagora nos propuso poder estudiar una de estas evoluciones, porque quizás la clave del urbanismo contemporáneo de los oasis la podíamos encontrar ahí. Esto es Amzrou, 5 kilómetros más allá de Zagora, dentro de la municipalidad de Zagora, donde podemos ver cómo este es el Alcázar y cómo han ido creciendo una serie de edificaciones. Un esquema con una serie de ejes principales y de ejes transversales y una serie de ampliaciones que ahora comentaré que son mucho más complejas. Estos ejes principales son unos espacios realmente brutales. Hay que entenderlo como espacios defensivos, pero que después han originado este otro tipo de espacios. Espacios que además son espacios que utiliza la comunidad. Yo os invito a que cualquier viernes del año os paséis por allí, porque los viernes el cuscús se lo comen en la calle y cualquiera que pase por allí está invitado a comer cuscús. Y ya quisiera ver esa hospitalidad en muchas otras ciudades, ¿no? Pero cuando aquí se habla de espacios privados y espacios colectivos, esos límites muchas veces no están muy claros, ¿no? Y seguimos teniendo estas calles interiores, que por cierto, no sé si vosotros veis similitudes con lo que vimos ayer del Museo de Arte Sacro de aquí de Adeje, ¿no? Calles muy angostas, luz que entra por el cenital, simplemente se ha sustituido los muros de tierra por los muros de hormigón. La mezquita, que es fascinante con ese juego de luces, con esos arcos también construidos en tierra, y también las viviendas con sus patios, ¿no? No sé si esto va a funcionar. Esto es a ver. Esto es un vídeo hecho con una lente que permite grabar a 360 grados. Estamos en la cubierta del Alcázar con el patio. Si vamos directamente al patio, os podría hacer vamos a la planta baja. Esto está todo colgado en internet. Después el que tenga algún interés, pues le puedo indicar. Esta es la planta baja. Que realmente el tema de espacio, yo ya quisiera tener una casa como esa, ¿no? Y sin embargo se considera una casa de pobres. Y con mínima obra que se haga, la verdad es que es una casa fantástica. Ahora estamos saliendo desde uno de estos ejes que dan accesos a las viviendas y vamos, digamos, saliendo hacia uno de los ejes principales. Muchas veces no solamente si se visita, pero si se consigue vivir en espacios de tierra, uno puede llegar a alcanzar
lo que significa la construcción en tierra, ¿no? Ya no solamente temas técnicos, sino cómo se vive y qué significa tocar, pisar y respirar también la tierra, tierra donde al fin y al cabo vamos a terminar todos tarde o temprano, ¿no? O sea que va a ser nuestra casa. Los alumnos intentando hacer un levantamiento, bueno. Otra vez nos encontramos en la misma situación, salimos de un patio sobre una cubierta, tenemos unos límites, digamos, construidos, los límites del palmeral y los límites de la montaña. Es como una especie de constante. El Alcázar este, nos decían que había como 2 o 3 grandes ampliaciones. Cuando llegamos allí, estuvimos una semana trabajando sobre él, había cosas que nos decían que ahí había muchas más ampliaciones. Por cierto, había incluso hasta una sinagoga que está rehabilitada y que sigue habiendo judíos que vienen de Estados Unidos todos los años en peregrinación. Y no solamente es un tema de patrimonio, sino de que hay unos artesanos que siguen viviendo en el Alcázar, que siguen vendiendo joyería y que las técnicas que utilizan son las que aprendieron de por aquel entonces. Hay que tener en cuenta que en el Valle del Dra tenemos los draguas, que eran como agricultores, tenemos los bereberes, que llegaron del norte de Marruecos y de Argelia como tribus guerreras que ofrecían protección, y entonces firmaban acuerdos con los draguas para establecer una serie de condiciones que terminaba por un hermanamiento de leches entre los hijos de unos y de otros para que todas las cosas no rompieran el acuerdo y se fueran en medio de una batalla. También tenemos los árabes. Y después, gracias a ese transitar de caravanas, pues también hay gente de mauritanos, senegaleses, que bueno, todo ha ido generando un tejido social bastante complejo y que hoy en día, digamos que se mantiene un tanto como espacio estanco, ¿no? No se relacionan muy bien entre ellos. Eso se ve reflejado también en el Alcázar, ¿no? El problema que tiene establecer una cronología de una arquitectura hecha en tierra es muchísimo más compleja de si se tratara de una arquitectura, digamos, más tradicional con distintos tipos de técnicas que tú puedes establecer. Pero claro, si tú en el siglo XVI empiezas a hacerte esto, se te cae el muro y 20 años más tarde, o sea, 200 años más tarde, coges esa tierra y te vas al lado y la vuelves a reconstruir, la tierra sigue siendo de hace 200 años, pero realmente es mucho más moderna. Hay una institución en Ouarzazate, Cercas, que se dedica a todo el estudio y que tiene un estudio fantástico hecho con suizos sobre todo el patrimonio en tierra del Valle del Mera. Todo está a través del sistema GIS, y, lleva 3 años listo y todavía no lo han publicado porque no tiene el permiso del Ministerio de Cultura para poder hacerlo, ¿no? Y hablando con su director, que es arqueólogo y antropólogo y que trabaja mucho también con Mali, esos lazos históricos se siguen manteniendo. Él coincidía conmigo en que había que establecer unas nuevas metodologías arqueológicas para poder llegar a discernir, porque todo el mundo te dice, eso es del siglo XVI. Yo, mi experiencia en Ceuta, con tantas cosas que tenemos romanas, bizantinas, almohades, omeyas, meriníes, portuguesas y españolas, yo hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Pero bueno, eso sí que nos permitía ver esa evolución y sobre todo en esos espacios públicos. Cómo se pasaba de una serie de calles a unas extensiones hechas en los años 60, donde hablábamos con la gente y era muy curioso. Ahora, cuando veían ahí 100 estudiantes danzando y dibujando, pues nos preguntaban qué hacíamos allí. Y era un señor que salió a la puerta de su casa en esta calle y tenía su casa hecha con bloques de hormigón. Yo le preguntaba bueno, le explicaba lo que hacíamos allí, pero le preguntaba que por qué tenía una casa de bloque de hormigón. Y dice, no, es que mi mujer quería una casa moderna. Digo, ya, pero se puede hacer una casa moderna con tierra. Digo, no, si la casa de tierra ya no es moderna. Me decía, si yo le entiendo, pero la que no le entiende es mi mujer. Así que explíqueselo. Y dice, usted tiene que saber que aquí la gente corre detrás de la modernidad. Y es cierto, haré un debate porque hay mucha gente que está abandonando la construcción en tierra y está yendo hacia el bloque de hormigón como una cuestión social. Si tú te haces una casa con bloques de hormigón, es que has ascendido socialmente. Pero este señor continuaba y me decía, pero ¿sabes lo que ocurre aquí? Que aquí la modernidad no funciona. De hecho, nosotros seguimos teniendo la casa del Alcázar
y en verano nos mudamos dentro porque aquí no se puede vivir. Y llevo como locos pensando a ver cómo puedo coger e intentar, no sé si hacer otro muro con adobe sobre los muros de hormigón, porque es que esto es insufrible, ¿no? Con lo cual empieza a ver, hay una problemática y hay ideología, digamos, social, pero la gente, como Dulce decía antes, la gente no es tonta, ¿eh? O sea, la gente sabe lo que es una buena casa de una casa que no funciona. Sobre todo en estos sitios, ¿no? Hay algunas cosas también que me parecen interesantes y relevantes, pequeños detalles de cómo esas calles que eran de tierra, viene alguien y decide echarle de hormigón y tiene la suficiente inteligencia como para decir, ojo, que aquí cuando llueve, tampoco llueve mucho, pero el peor enemigo que tiene la tierra es el agua. Eso significa que con estas pendientes normalmente se va produciendo una erosión en los laterales de los muros, que al final son los que van produciendo un descalce del muro y terminan con la ruina del edificio. Ya tiene la inteligencia suficiente como decir, bueno, ya que estamos aquí, vamos a subir un poquito el hormigón. Y ese zócalo que veis de ahí de hormigón a veces se convierte en un banco, a veces en la escalera de acceso, a veces lo que sirve es para poder subirlo y poder empotrar las acometidas de electricidad. Son soluciones que me parecen bastante interesantes. Sin embargo, en las ciudades que se están desarrollando en el valle, esto es en Tamgrut, que por cierto tiene, creo que los fondos de la biblioteca más antigua de todo Marruecos. No el edificio, sino los fondos, ¿no? Porque en la época en el siglo XVI, sobre todo, la dinastía Saadí, que era la dinastía más importante, pues una dinastía bastante culta. Y bueno, el ejemplar más antiguo es un libro del siglo XI, que mira por dónde es de Córdoba. Y yo les decía, hombre, libro español. Dice, no, 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 este es musulmán. Digo, claro, musulmán y español. O sea, no lo llegaban a entender, como tampoco lo entendemos, lo entienden muchos españoles. En cualquier caso, cuando uno le pregunta a ese señor que nos explicaba eh, qué es lo que significa vivir dentro y fuera del Alcázar, también yo le preguntaba sobre el tipo de urbanismo. Y él me decía, hombre, yo prefiero que mi casa dé a una calle peatonal, estrechita, no tan estrecha como el Alcázar, que mis niños puedan jugar tranquilamente y que no los atropelle ninguna bicicleta, ninguna moto y ningún coche. Con lo cual, todos esos elementos, yo como arquitecto considero que son fundamentales escuchar a la gente para ver cuáles son los problemas y cómo ellos ya han dado solución a algunos de ellos, ¿no? Y desde luego, elegir entre andar por ahí, por cierto, calles que prácticamente a partir del mes de mayo y hasta octubre, si hay sombra en la calle izquierda, todo el mundo se va por la sombra. E incluso las tiendas que están soleadas tienen que cerrar porque es imposible estar. Es decir, los flujos, porque estuvimos estudiando la avenida de Zagora, los flujos hay que entenderlos en función de la sombra. Con lo cual, sería interesante, antes que nada, cuando se hace urbanismo, pensar qué tipo de sombra se puede llegar a generar, ¿no? En cualquier caso, como decía antes, o sea, el sentido común hace que si nos dan a elegir intentar a nuestra casa, o esa calle, con esas dimensiones, con ese asfalto y sin vegetación y sin sombra, o nos dan esta opción, yo creo que nadie diría de vivir en la otra, ¿no? Estos son, digamos, espacios, iba a decir públicos, pero realmente el palmeral es todo privado. O sea, el agua es privada. Y si os veis en estos espacios que están muy pensados, vosotros imagináis lo que es decir, yo entro a mi casa por esta calle, ¿no? Esto es bueno, es en Tirmar, que es en otro sitio, pero si habéis fijado en las imágenes, hay un elemento que se repite. Son esos canales de agua. Son esos canales de agua que a veces los rehacen de hormigón. Hay un debate si se hace de hormigón o no, entre otras cosas porque si se hacen de hormigón para evitar, digamos, la pérdida de agua, por otro lado que se está impidiendo también es el aporte a nivel freático que se hace, digamos, de manera natural, ¿no? Sin embargo, estos elementos de hormigón, uno de los talleres que organizamos allí, vamos con artistas y eran esculturas hechas sobre el terreno. Y una de las cosas que nos ronda por la cabeza es cómo eh, convertir eso, digamos, en artes con muy pocos elementos. Si os he puesto todas estas imágenes con los canales, es porque esa red de espacios interiores al palmeral están definidos no porque alguien lo haya trazado en un plano, ni mucho menos. Están siguiendo el curso del agua. Es decir, la parcelación del palmeral, lo primero que se hace es pensar cómo vas a distribuir el agua.
por gravedad, evidentemente. Y a raíz de ahí tú estableces unas parcelas y unos caminos que van acompañando al agua, ¿no? Eso muchas veces se olvida, ¿no? No, ya vendrá el ingeniero y que después distribuya el agua como buenamente pueda, ¿no? Y además de- este sistema de agua es muy curioso. El- existe una persona que es el que se dedica a establecer la distribución. Se establece, general, podemos encontrar diferencias, pero por lo general encontramos un calendario en verano y un calendario en invierno. En verano suele haber 32 días, en invierno suele haber 34 días. Que también tú preguntas, bueno, y es la cantidad de problemas que eso crea. ¿Por qué? Porque en función de cuánta agua te corresponda, por cierto, el agua no se vende. Los derechos de agua no se venden, se heredan. Tú puedes alquilar agua, pero tú no puedes vender los derechos del agua. Entonces, en función de cuántos derechos de agua tengas, te van estableciendo un orden de regadío. Ese calendario hace, primero, que un día te toque regar un lunes y después a lo mejor al mes siguiente te toque regar un miércoles. Pero es que el sistema de regadío funciona 24 horas sobre 24 horas al día. Entonces un día te puede tocar regar a las 2 de la tarde, otro día te puede tocar regar a las 2 de la mañana. Yo preguntaba, bueno, ¿y ese sistema, o sea, os ponéis de acuerdo? O sea, si hoy en día en las comunidades de vecinos es imposible ponerse de acuerdo en cuanto haya más de 5 o 10 viviendas, sí, sí, esto no funciona sin ningún problema. Y además, no hay ni el más mínimo intento, porque para poder desviar el agua simplemente es tierra que ponen, que van apartando con una guadaña, que van apartando y se acabó. En algunos sitios han intentado una serie de puertas de acero, acaban todas oxidadas y no funcionan. Lo que mejor funciona es la tierra. La tierra es que la van cambiando de sitio y ya está. Y a nadie se le ocurre intentar, digamos, quitarle agua al vecino. Y yo le decía, joder, si venís a mi casa, te quitan el agua, la electricidad, el wifi, la plaza de aparcamiento y todo lo que puedan. Y sobre todo hacen una cosa, una anécdota muy curiosa. En este taller salimos porque nos hacía falta pedir, alquilar, digamos, agua para poder regar la parcela de noche, para poder construir un muro de tapial al día siguiente. Y salimos a la 1 de la mañana y lo primero que teníamos que hacer es buscar el agua. El agua sigue el curso en función, que no es una cuestión de decir, no, tenemos agua aquí, no, el agua hay que buscarla. Y claro, y era la 1 de la mañana, allí no hay luz, todo oscuro, y de vez en cuando ves pasando gente o ves trabajando a gente. Había una alumna mía de Kenifra y decía, oye, ¿esto es seguro? Digo, hombre, si estuviésemos en España te diría que no. Para empezar no podíamos ni entrar porque todos estos espacios estarían completamente cerrados, ¿no? Y con un cartelito como en Sevilla, todo aquel que entra aquí a partir de las 10 de la noche es bajo su responsabilidad. Pero aquí no hay ningún problema. Y entonces yo le contaba a mis amigos de allí, de este oasis, que en ese sentido estaban al mismo nivel que las sociedades más desarrolladas europeas, como pueden ser los nórdicos, como pueden ser los suizos, donde los parques están abiertos completamente y tampoco parece que haya una feria de luces, sino que más bien tienen poca iluminación. El- y también encontramos, para problemas menores, encontramos soluciones bastante ingeniosas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay viento y arena? O sea, pues simplemente construimos un muro delante de la puerta de nuestra casa y lo protegemos. Vemos soluciones como esta de, en vez de construirnos un alero que puede provocar muchos problemas, pues no, lo que hacemos es que la entrada la retranqueamos y creamos ese espacio en sombra, ¿no? No sé si habéis fijado, hay siempre una serie de elementos a modo de gárgola que llegan a tener 1 metro, 1 metro y medio, porque es que, insisto, es que el agua hay que huir completamente de ella. Si ese edificio lo pintamos de blanco y decimos que es de algún arquitecto conocido, o simplemente del movimiento moderno, todo el mundo diría que sí. Algunas veces se producen operaciones, estas viviendas creo que son de los años 80, muy compactas, con una escala bastante reducida, y ese muro es medianero, pero podría ser la fachada. Simplemente hay unas puertas. Todos tienen su patio interior, porque ya no es solamente el sol, es el viento con la arena que también es bastante molesto. Hasta ahora no he hablado ni del tapial ni del adobe porque decía que tampoco eh, es un elemento fundamental, pero no es el único, ¿no? Independientemente de los condicionantes que tienen de energía, lo más interesante es que, es que lo tienen allí. Esta
Este fue un muro de tapial que hicimos durante este taller para cerrar una parcela simplemente, ¿no? Para evitar que los animales entren y salgan. El material que cogimos estaba allí. En este caso, bueno, no se mezcló con cebada porque como era un muro de cerramiento no importaba que tuviese fisuraciones y entonces decían no. Como ligantes utilizamos las raíces de lo que hemos estado utilizando aquí durante mucho tiempo, porque esa tierra se iba a quedar un par de años sin cultivar, ¿no? Pero es que es, digamos, la filosofía que tienen allí. O sea, tú tienes una tierra, una parcela con tu tierra, con tus palmeras, con tus troncos de palmera que se han caído, con tus ramas de palmera. Ahora con eso te haces una casa. Y te la haces tú. Y es autoconstrucción. ¿Y qué energía gastamos? O sea, lo que a mí me costaba sacar la tierra, meterla en el capazo y llevarlo 3 metros más para allá, ¿no? Esa es un poco la filosofía que a mí me interesa enormemente del desierto. Hay unos problemas y te tienes que buscar la vida con los medios que hay y con los recursos mínimos, ¿no? Eso de decir, no, ahora me voy a traer una tierra de otro sitio, voy a meter aquí unos pilares de acero, no. Eso son... Y mucha gente vive así, se construyen ellos con los medios que tienen a su alcance. Mm, ¿Qué ocurre? Si no tienes dinero, utiliza las ramas de palmera, los troncos de palmera, que además están inteligentemente cortados en 4 sectores, eh, pero que tiene el inconveniente de que es un material que es bastante flexible y sobre todo que te permite unas luces que no superan los 2,5 metros, 3 metros, ¿no? Y si no hace bien la estanqueidad, como suele ser el caso, pues al final se terminan moviendo esas vigas de madera, empiezan a empujar los muros y es lo que termina provocando. ¿Por qué la gente no abandona los alcázares? Entre otras cosas por las dimensiones de las habitaciones, que son muy estrechas. Si tienes algo más de dinero, pues ya empiezas a utilizar otro tipo de madera. Normalmente utilizan el eucalipto, utilizan también el tamarindo y sobre todo la acacia, que es el árbol por antonomasia de esas zonas de allí. Y ante esos problemas que puedan causar el comportamiento estructural de estos elementos, esto fue el último año que estuve dando clases con los alumnos, aprendiendo a hacer tapial, pero si os fijáis detrás, hay un muro de adobe, pero con una estructura de hormigón. Entonces hay gente lo que empieza a hacer es decir, bueno, si yo tengo problemas aquí con la cimentación y tengo problemas con la estructura, como sé que el bloque de hormigón no funciona, al menos me voy a crear una estructura segura y después me voy a proteger del calor como hay que protegerse. Entonces empiezan a hacer como híbridos, aunque realmente con la tecnología de la Tierra no haría falta la estructura de hormigón. A poco que le mezcles un poco de cal, que en Marrakech es muy usual, pero ahí no. También es cierto, hay cal, no hay cal, hay artesano, no hay artesano. Es bastante más complejo. Porque también tampoco es una cuestión de seleccionar las tierras. Las tierras, lo que tengas allí. Yo he intentado en diversos sitios preguntar la cantidad, o sea, las proporciones de cada material, ¿no? Que ellos todos ojos de buen cubero, ¿no? Ya tendría que irse unos a Grenoble, que es donde está, digamos, la institución, la Crater, que son los que más han estado desarrollando todo este tipo de tecnología y que se han vuelto convertido en una referencia, digamos, mundial. Pero es que además cuando hablamos de si es moderna la Tierra o no, yo a veces les digo, pero ¿no os dais cuenta que tiene una fuerza plástica brutal? Y yo decía, yo les preguntaba de coña, ¿no? Pero por aquí ha estado Richard Serra, ha estado Álvaro Siza. O sea, yo creo que han aprendido muchas cosas de aquí, ¿no? Y sobre todo te encuentras con edificios que no suelen ser, digamos, la morfología típica que se encuentra por allí. Y es decir, que desde el punto de vista formal la Tierra tiene muchísimas más posibilidades. Normalmente consideramos el urbanismo como un enemigo del medio ambiente. Y en un sitio donde la desertificación es un problema brutal, si encima le hablas a un político del urbanismo como medio para luchar contra la desertificación, claro, tenían todo con una cara un poco eh, sorprendente, sobre todo cuando estás tratando de espacios como este. Es que vivir en un palmeral, o sea, yo no sé si alguno habéis tenido esa suerte, pero yo os recomiendo ir a un palmeral, escuchar los sonidos del palmeral, sentir el palmeral, porque es realmente un espacio único. Eh, ¿Cómo se podría vivir, o sea, dentro de un palmeral? Dentro del observatorio
a veces exalumnos míos u otros me preguntan sobre, en este caso fue dos exalumnas mías, una de Tetuán y otra de Rabat, que estaban en Rabat junto con un estudiante de Ghana que estaba en Rabat, que querían hacer un concurso en Suiza, Holcim, que el tema era desarrollo sostenible. Entonces me preguntaron, Carlos, ¿sobre qué podemos trabajar? Yo estaba en Zagora, me reuní con el arquitecto de la provincia de Zagora, con el alcalde de Zagora, y uno de los problemas que ellos tienen allí son las viviendas sociales. Las viviendas sociales en Marruecos generalmente las hace una sociedad estatal como el SEPES, Al-Amran, que es como los arquitectos estos que hablaba de Rabat. O sea, las mismas viviendas que hacen en Tánger son las que envían al sur. Y ya no es una cuestión de cómo metemos a gente viviendo en edificios de 4 o 5 plantas, sino el arquitecto les dice que en la vida van a hacer esas viviendas allí porque no soportarían el calor, ¿no? Entonces hay una problemática de que no existe una reglamentación que permita construir viviendas sociales en tierra. Sencillamente, bueno, también ocurre en España, porque te limitan la superficie construida y entonces si haces los muros más espesos te queda menos superficie, con lo cual prácticamente sería imposible. La propuesta que yo le hice a las autoridades fue de estudiar un proyecto de vivienda social con técnicas del sitio. El problema que me dijo, Carlos, no tenemos parcelas para darte. Con lo cual, yo estaba en una casa rural ahí al lado del Palmeral y tienen un problema tremendo con la desertificación en esta zona. Porque tienen el viento está empujando una serie de dunas que ya se han comido una parte del Palmeral y que ahora mismo ya lo que están amenazando es colapsar uno de los canales de agua de riego que tienen allí. Y si colapsa ese canal de riego, entonces hay un montón de zonas del Palmeral que se van a quedar sin agua. Durante años han colocado placas de fibrocemento onduladas, después maderas con una serie de redes, y ya al final lo que parece que está controlando un poco es este sistema de ramas de palmera. Yo les proponía, este terreno es privado, pero ¿cuánto vale? Esto no vale nada. Y entonces, ¿qué ocurriría si yo hago un proyecto de viviendas sociales aquí que además sirva para proteger de las dunas y para regenerar el palmeral? Para nosotros, digamos, era como un estudio previo para después poder plantear esa propuesta de primero reforestar el palmeral y después meter las ciudades dentro. Con lo cual, eso implica, primero, ves que ahí hay esas 3 viviendas ya están ejerciendo como barrera. Entonces, ¿por qué no andamos con tonterías de ramitas de palmera y nos vamos con construcciones? Claro, eso a un ingeniero agrónomo en la vida se le va a ocurrir. A un arquitecto tampoco, generalmente, ¿no? Y de hecho, el mes pasado, cuando coincidí con el responsable del departamento técnico de la lucha y del control de las dunas, yo le pregunté, oye, ¿y en alguno de los planeamientos que hacen los arquitectos en estas zonas del sur han venido a hablar contigo? Y yo, Carlos, es el primer arquitecto con el que hablo, ¿no? Y sin embargo, debe ser un tema importante, porque aquí es un trozo de palmeral, pero más abajo en el Jamil lo que está en peligro es el pueblo entero. Es que está desapareciendo el entero. Total, que empezamos a trabajar y a estudiar con los medios que teníamos. Lo primero, ¿qué tipo de dunas hay ahí? Es un tipo Barhan, que tiene una geometría que está muy delimitada, y entonces los estudiantes de cuarto año, insisto, esto es un proyecto que para mí lo que me parece fascinante es gente que dice, bueno, en Rabat nos aburrimos, Carlos, que dadnos algo que hacer que nos aburrimos, ¿no? Y yo no voy a enterar. Total, que empezaron a plantear cómo construir una barrera contra esas dunas y por supuesto pues había que adaptarse a las formas. Y después, ¿qué ocurriría en cuanto a ese edificio? Pues se aprendía de todas esas evoluciones de los alcázares y se adaptaban ciertos elementos. Y al fin y al cabo, lo que se estaba haciendo no era otra cosa que un alcázar, digamos, pero del siglo XXI. Esta es la zona donde se establecerían esas barreras y donde se daría la posibilidad después de regenerar todo eso. Han propuesto toda una serie de sistemas para la arena que sigue llegando, poder reutilizarla y todo esto evidentemente no es más que una hipótesis, pero todo esto nos ha dado la oportunidad de entrar en contacto con esta persona que se dedica al control de dunas y ahora con él vamos a empezar simplemente a hacer una prueba de construir un muro de tierra con esa forma y ver qué es lo que sucede y sobre todo tener información de primera mano del comportamiento de esas dunas.
Y quién sabe si algún día podríamos realmente llevar a cabo un proyecto de este tipo. Proyectos de este tipo que, bueno, he hablado de las barreras, pero que para poder posicionar eso, y si os fijáis, las parcelas que se generan son mucho más grandes que las otras. Son recomendaciones que hacen los informes del Instituto Nacional de la Investigación Agrónoma, que están en Agadir, y que hacen estudios muy interesantes, pero que se los quedan ellos. Se los quedan ellos o nadie más los quiere estudiar, ¿no? Nosotros sí que los queremos estudiar. Bueno, algunas imágenes de cómo podían quedar esas nuevas fortificaciones que tienen que luchar. Había otro sistema previo que se ve ahí, pero tampoco me quiero extender en mucho hablando sobre ese proyecto. Hay otro tipo de urbanismo. Y es un urbanismo, podemos decir, en montaña. No voy a hablar de lo que ocurre en el Alto Atlas, que es otro mundo fascinante. Este es en la zona eh, no estamos ya en el Valle del Dra, pero sí continuamos el curso del río Dra y tenemos una serie de graneros ciudad. El granero hay que entenderlo como el antiguo banco, donde la gente no guardaba el dinero, sino que le guardaban eran los alimentos, generalmente cereales. Y ya no es solamente por una cuestión de que haya una batalla y te roben en la tribu de al lado, te roben tu comida. También servía para poder soportar los periodos de sequía, ¿no? Hay tres tipos de graneros, fundamentalmente. El granero de ciudad, que son construcciones hechas en tierra. El granero de montaña, que pueden ser estos que os voy a explicar. Y después hay unos que me parecen fascinantes, que están excavados en los acantilados. Una de las propuestas que nos hicieron a la escuela fue de proponer alojamientos turísticos basados en ese tipo de construcciones de graneros, con esa galería, y que yo me lo imaginaba poder asomarme a una acantilado con el palmeral, algo fascinante, ¿no? Bueno, son ideas que quedan ahí. Amtudi son dos graneros, yo no voy a hablar de qué época, porque sin estudios arqueológicos yo no me voy a atrever, pero han sido rehabilitados hace poco por una arquitecta marroquí, Selima Naji, que tiene un trabajo muy vasto sobre la arquitectura, digamos, en todo el sur. Ha estado nominada a los premios Aga Khan también de arquitectura. Yo la ponía como ejemplo para mis alumnos de mujer marroquí que se va al sur a trabajar al sur, ¿no? Porque con los alumnos teníamos esas discusiones. Yo les preguntaba, a ver, cuando terminéis vuestra carrera, ¿qué preferís? ¿Decís que vais a abrir una oficina en Casablanca o en Rabat, aunque sea para hacer proyectos pequeñitos? ¿O decís que la tenéis en Zagora o en Guelmini, en algún sitio de estos, pero con proyectos con los que estamos trabajando? Decía, hombre, socialmente a mi padre le va a gustar mucho más decir que su hija tiene un estudio en Casablanca, en Rabat, pero como arquitecto yo prefiero los proyectos del sur. Yo les dije que algún día van a tener que decidir, al igual que hay gente, muchos de ellos, como Fernando, se han quedado aquí. Bueno, yo me fui a Francia, volví a Ceuta y lo utilizo de campo base, pero que muchas veces tenemos que ir a hacer los proyectos donde nos gusta, ¿no? Donde creemos que les gustaría que estuviésemos a los otros, ¿no? Además, este proyecto en concreto coincide plenamente con lo de moldear la naturaleza. Y coincide también con esa filosofía de construir con lo que tú tienes. Además, con lo que tú tienes no al lado, sino con lo que tú tienes debajo de tus pies. Ahí tenemos aquí este es uno de los graneros, ahí subido es en lo alto de la montaña, con una pista realmente impresionante, con grabados rupestres. Y en concreto estos graneros ciudad, lo que tienen es que son eso, son ciudad. Si podemos resumir en que los alcázares es como una versión más concentrada de las medidas, esta es una versión aún más concentrada de esos alcázares, donde si antes teníamos una serie de ejes principales con otros perpendiculares, aquí no hay espacio para eso. Y entonces, como no hay espacio, esos ejes transversales que te llevan no a tus casas, sino a tus habitaciones, donde tú te resguardas de los peligros, están en vertical. No voy a poner el vídeo, tengo otro vídeo de 360 grados donde vamos por un camino oscuro y llegas a una especie de pozo de luz y de ventilación. Cuando miras para arriba, ves que prácticamente hay todo un sistema para poder trepar como una escalera fascinante y una manera de resolver un problema de accesibilidad con otras condiciones, evidentemente, ¿no?
Y aquí, como podéis ver, lo que se construye no es con tierra, no es con piedra. Y es con la piedra que se ha ido, primero se ha ido como esculpiendo el terreno, pero esculpiéndolo para poder hacerlo habitable. Y después, este es el que más me encanta, mi favorito, digamos, ¿no? Y además, eh, llegar a él atravesando el Palmeral es fantástico. Tengo otro vídeo de 16 minutos, también a 360 grados, haciendo todo el recorrido, atravesando los ríos y subiendo después arriba y la vista que hay desde arriba. Pero, por ejemplo, hay otro concepto que me encanta de esta imagen que es la pasarela. Hay una pasarela hecha de hormigón. Hay una pasarela que en función de si hay agua o no hay agua, es pasarela o no es pasarela. Porque, si fijáis, tenemos el río por un lado, pero a la izquierda de por donde va caminando Rashid, lo que hay es un canal de riego. Yo todavía no he conseguido esa sensación de ir andando entre las dos aguas. Pero que esos conceptos de pasarela, que son más conceptos, no son conceptos estructurales, sino que son conceptos más teóricos, ahí los aprendemos, ¿no? Ese granero, además, tiene 9 niveles. 9 niveles. ¿Vale? De 2 metros, 2 metros y medio, que son 9 niveles. Es que estamos hablando de una torre. Y que si hablamos de modernidad o no de modernidad, el hecho de tener que adaptarse origina formas como esta, hechas con piedra. Y, y ahí vemos también cómo las rocas se quedan en medio y esos recorridos que van dando acceso y una serie de plataformas. Me parece son sitios donde uno aprende y son fascinantes. El último proyecto que os voy a enseñar, con el que estamos empezando a trabajar con un taller virtual que tenemos organizado en Google Plus y que en septiembre empezaremos su construcción, es un centro comunitario en Tisarmin. Tisarmin, que es una aldea son 15 casas y que está en la región este, pegado ya con Argelia, en Merzuga. Marruecos, los que ya están en el desierto, prácticamente hay dos zonas de dunas, Merzuga y después más allá de Mhamid, en, en Zagora, ¿no? Y con un paisaje brutal. El problema cuando vas viajando y vas contando a la gente, ¿y si si pudiera probar esto? ¿Conocéis esta otra solución que hay en otro sitio? El problema es cuando hay gente que te dice, tú no me habías hablado de unas torres iraníes que eran capaces de disminuir la temperatura a 10 grados, sí, pues me vas a construir una. ¿Ok? Sí, sí, búscate la vida y construyeme una, que vamos a hacer ese experimento, ¿no? Eh, no sé si se ve bien, al fondo tenemos las dunas de Merzuga que llegan a tener 125 metros de alto. Poder subir a ella es fascinante, ¿no? Pero esta aldea, Tisarmin, que es una aldea de nómadas o una aldea nómada. Tisarmin tiene la característica de hasta hace 6 7 años era una tribu de bereber que seguían siendo nómadas y que de hecho en verano se iban al sur a la parte de Oujda. Y Tisatmin creo que en bereber el significado es como lugar seguro. Lugar seguro porque ellos tenían sus casas, dejaban todas sus cosas que no le iban a hacer falta y sin ningún tipo de protección lo dejaban allí. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora están sedentarizados y entonces requieren una serie de servicios. El hecho de tener las dunas lo que nos plantea es, tenemos un material, ¿cómo podemos trabajar contra él pero también con él? Y es un material que además que nos llevan a la puerta de la casa. No tenemos que ir ni a por él. O sea, esa es una residencia de artistas que tiene una australiana y que es la presidenta de la comuna, porque es muy activa y es la que ha relanzado este proyecto, digamos, de comunitario. Eh, Cada año la Tierra alcanza este nivel, entonces tienen que sacarla de ahí porque si no lo rebasan. Eh, yo a los alumnos y a los que trabajan con nosotros les propongo, tenemos un material, vamos a utilizarlo. En vez de tratarlo como un problema, vamos a sacarle partido, ¿no? Tenemos ahí un emplazamiento con edificios antiguos. No voy a enseñar por aquí porque estábamos, digamos, empezando. Pero el sitio tiene unas particularidades. De hecho, en el centro hay una casa como más clara. Yo preguntaba, oye, ¿y esa casa por qué es blanca? Digo, esa es la casa de Herr Professor. Digo, ¿cómo de Herr Professor? Pues sí, eso es un profesor universitario alemán que lleva 20 años viviendo aquí en verano. Y yo, joder, los alemanes venirse de vacaciones en verano que están allá a 50 grados. Y dice, no, es que viene aquí a investigar. ¿Y qué viene aquí a investigar? Pues lleva 20 años
investigando un tipo de araña que solamente se ve por las noches en verano. Y resulta que es una araña, no sé cuántas patas tiene, y que no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Se desplaza rodando. Y entonces he descubierto que con la mitad de energía se desplaza el doble de distancia. Y hay un alemán que se va allí a 50 grados a estudiar eso para poder aplicar eso a Marte. Entonces, claro, digo, bueno, si un alemán está copiando cosas aquí para aplicarlas a Marte, pues yo creo que dirán aquí podremos hacer algo, ¿no? Tampoco he hablado de otro tipo de construcción que también es fascinante. Ahí veis unas jaimas, unas tiendas que utilizan los nómadas. Eso es alta tecnología. Eso está hecho depende de la región, pero hay regiones que están hechas con pelo de cabra. Con un pelo de cabra, no me acuerdo ahora de la especie de la cabra, típica del Atlas. Y lo bueno que tiene es que el pelo de esa cabra, cuando hay agua, cuando llueve, cuando hay humedad, lo que hace es que aumenta el volumen. Aumento de volumen, las fibras se pegan unas como las otras y se convierte en un tejido impermeable. Cuando deja de haber humedad y ahí se queda, se puede abrir, con lo cual se convierte en un tejido transpirable. Cuando te lo cuentan, tú dices, sí, claro. Sí, claro, hasta que un día se pone a llover, digo, me voy a meter aquí, pero veremos a ver si no me voy a mojar. Estuvimos el día entero resguardados del agua en una jaima de eso. Que también te da pie, que es un tejido inteligente y que podíamos utilizar y que además dar trabajo. Ahora mismo hay cada vez menos cooperativas de mujeres realmente que suelen hacer estas jaimas. Unas jaimas de estas son caras, cuestan entre 1.000 y 2.000 euros. Más grande ya. Pero sin embargo, en uno de los oasis había una comunidad de mujeres y tenían trabajo. Si tú encargabas una jaima, tenías que esperar 2 años, ¿no? Porque bueno, es un trabajo tedioso. En ese centro comunitario va a tener prácticamente son 2 habitaciones grandes, una para el médico, para la visita médica semanal que hacen, y después me decían, hombre, si realmente funciona la torre iraní, no estaría mal tener un espacio donde las mujeres y los niños se pueden resguardar en verano. El tema de las torres iraníes, que hay una ciudad, Yazd, que lo utilizan bastante. Juan enseñó algunos diagramas de cómo funcionaba. Hay una profesora iraní que ha hecho un estudio con un modelo térmico, ha estudiado varias casas y con varias hipótesis, porque depende de la orientación de los vientos, de la intensidad de los vientos, depende de la altura de la torre, la sección de la torre. Y ahí abajo a la derecha lo que voy son 3 tipos de secciones de torres, con diferentes, digamos, tamaños y por tanto caudales de aire. Pues bien, la que está a la izquierda consigue reducir la temperatura en 10 grados. 10. Y varía 9 y 8 grados, ¿no? Y bueno, aparte de hacer descender el aire, te hace falta un poder de agua, evidentemente, para unificarlo. Yo no sé si funciona, todavía no me ha contestado el correo. Sí tengo la suerte de tener en el observatorio hay una joven ingeniero que estudia en la Escuela Hassaniyah de Trabajo de Ingeniería de Obras Públicas, que le entusiasma todo esto y dice, no, Carlos, yo te estudio el comportamiento térmico y vemos hoy las dimensiones que tenemos que tener. Y estamos en ello. Aunque no tenga nada que ver, el pensar ya no solamente en la torre, sino en el espacio que puede generar esa torre. Esto fue un concurso que hice con 2 estudiantes de Tetuán para Níger, donde planteamos también el uso de distintos tipos de tierra. Era para el Museo Nacional que van a construir allí. No lo ganamos, pero sí que nos sirve para plantearnos una serie de cuestiones, ¿no? Y el hecho de que eso tenga una altura nos llevaba a otro desafío quizás, ¿no? También porque ahí en Tisarmín no hay electricidad. Yo cuando decíais que lo que hace falta es, para vivir, que hace falta es agua y energía también, ellos viven sin energía. Y lo cocinan todos con las maderas secas que van sacando por ahí y ya está, ¿no? Lo que sí es cierto es que en la residencia esta de artistas tienen 8 paneles solares. Karen nos tiene dicho, por favor, si vais a recargar vuestros móviles, portátiles, tabletas, hacedlo de día. No lo hagáis de noche porque me voy a descargar la batería. Nos vamos a quedar todos sin luz.
Entonces, yo le preguntaba que por qué no utilizaban aerogeneradores. Pues aerogeneradores, ven, ven, mira eso que hay ahí. Y me enseña un grupo hidroneumático forrado completamente. Y dice, aquí todo lo que sea mecánico, como no lo proteja, se lo carga la abrasión de la arena. Con lo cual, no sé si hay ahora mismo aerogeneradores capaces de aguantar ese tipo de erosión. Hasta que no exista, o tú me digas que hay un modelo, yo no me voy a gastar el dinero en una cosa que sé que no va a funcionar, ¿no? Entonces, pensando en cómo poder tener energía, independientemente de que en el centro comunitario el dinero que tienen es para comprar la madera, para hacer el forjado, y para los dos paneles solares, dos paneles fotovoltaicos. No hay nada más. La tierra está allí, los obreros son de allí, más los chalaos que se quieran venir conmigo a construirlo, que algunos hay ya. Entonces planteábamos cómo sustituir la batería. Yo no sé si es un sistema parecido al que hay en el hierro. Los alemanes lo que sí que han hecho es en alguna zona han construido una serie de pantanos a diferentes niveles y que con unos parques eólicos y con unos parques de paneles fotovoltaicos lo que hacen es que cuando hay energía renovable bombean el agua de un pantano al otro. Cuando requieren energía simplemente liberan el agua y a través de unas turbinas, como en las centrales hidroeléctricas, producen. Mi padre, que lo ha embarcado en esto, que es un ingeniero militar un poco así raro y que ya está retirado, lo he puesto a trabajar en eso y me decía que bueno, que eso ya lo utilizaban las centrales nucleares, ¿no? De cuando les sobraba la energía, pues lo utilizaban este sistema. Ahora, el planteamiento es, vale, yo utilizo el agua como si fuera una batería. Ahora, ¿cómo lo hago en un sitio donde no hay agua? Sin embargo, tengo piedra, tengo arena. Encontramos unos italianos que han desarrollado todo eso en la página de más atrás de Google Plus y de Facebook está colgado. Es una especie de polea con una dinamo incorporada en el que uno cuelga un peso de 10 kilos y tiene un trayecto de 1,5 metros porque está pensado para que una persona pueda coger y colgarlo. En ese descenso, que puede llegar a durar media hora, tienen 0,1 vatios de LED, suficiente para iluminar una habitación que utilizaban velas, si utilizaban velas, ¿no? Entonces yo empecé a darle vueltas a esto y digo, bueno, si allí peso tenemos, si podemos desarrollar y adaptar esto a una torre que tiene 5 o 6 metros de altura, tendré más recorrido, ¿no? Mi padre está pensando en que, bueno, que quizás en vez de estar, porque la idea es no colocar un peso, sino colocar muchos que iba a pesar y entonces utilizar los paneles fotovoltaicos para tener un pequeño motorcito que me sirva para subir las piedras durante el día arriba y después por la noche que vayan bajando. Está investigando el tema de los péndulos de los relojes, también está investigando las turbinas porque dice que en vez de transportar el peso de piedras o de arena se puede utilizar aceite de coche reutilizado en un circuito cerrado o una microturbina. Bueno, una historia, pero que cuando uno se encuentra ante una situación en la que los condicionantes son mínimos, hace que realmente la gente se ponga a pensar y digamos a buscarse la vida, ¿no? Entonces muchas veces quizás eso es lo bueno que tenga este tipo de crisis, ¿no? Que llegas a una situación en que al final tienes que dedicar a pensarte un montón de cosas, ¿no? Os he estado hablando, ya casi estoy terminando, estoy enrollando. Es fundamental y además son cosas que yo creo que se pueden aplicar en cualquier espacio donde tengamos que intervenir los arquitectos. En un espacio tan inmenso como puede ser el desierto, controlar la escala. Y tú estés en un espacio y que no estés en un espacio fuera de escalas y por tanto deshumanizado, ¿no? Entonces es fantástico tener esa sensación de estar en tu casa, dentro del alcázar, pero también tienes la sensación, si te subes a la cubierta, que estás dentro de un alcázar, pero que además ese alcázar está dentro de un palmeral y que tiene una serie de límites establecidos, y además son límites no solamente visuales, sino que son reales. La gente lo va así, los niños juegan, mientras no salgan del palmeral, están ahí, acampan a sus anchas, ¿no? Y siempre, normalmente, porque hay un cauce de agua y está todo delimitado por una serie de montañas, ¿no? Hay todo eso es de día, pero ¿qué ocurre cuando llega la noche? Cuando llega la noche todos esos límites desaparecen. Y realmente la noche, los cielos saharianos son, vamos, alucinantes. Esta imagen la tenía antes de ver la conferencia, de escuchar la conferencia de Tarek, donde hay una distinción entre la tierra y el cielo, ¿no? Cuando uno se encuentra en espacios abiertos y de noche
realmente todo lo que es la Tierra desaparece y lo que queda es la cúpula que conforman las estrellas, ¿no? De esos espacios abiertos hay gente que entiende muchísimo. Y pese a que pensamos que no hay nada, mis amigos de allí me tienen dicho, pone Carlos, siempre que vayas al desierto, llévate un mecha. Si alguna vez te pasa algo, haz fuego. Que en cuanto que los nómadas vean humo, al poco rato vas a tener uno allí. Y algunos me preguntan, cuando me voy solo, mi madre me dice, no te irás al desierto solo. Digo, no, no te vas. Pues me voy solo y me siento mucho más seguro que si me voy por cualquier otro sitio. Porque sé que la gente realmente, si tienes algún problema, te van a ayudar, ¿no? Esto sería, no sé cómo llamarlo, un no urbanismo. Son los nómadas. Son los nómadas que se pueden pegar 3 semanas allí, les hace falta agua. Y ellos más o menos, y el agua no tiene por qué estar a la vista. Ellos saben encontrar el agua. Y tienen su cocina, que hacen con sus piedras. Tienen su horno hecho con barro, donde hacen el pan, que además es la comida, digamos, fundamental. Allí todo el pan solo hace la gente, se lo sigue haciendo la gente en su casa. Y si hace frío, pues tienen su tienda, sus jaimas allí. Si hace calor, lo que se duerme es a la intemperie, ¿no? La comida que hacen es fantástica. Hacen unos cuscús y unos tallines fantásticos en esa cocina, digamos, nómada, ¿no? Y tener la experiencia de compartir eh, la sabiduría que tienen estos nómadas también muchas veces te hace reflexionar sobre, yo les voy a explicar a esta gente lo que es el urbanismo sostenible, que esto es sostenible. Desde luego que no, ¿no? Y que al final, independientemente de lo que uno pueda aprender como arquitecto, en el sur a mí lo que me ha enseñado es que lo más interesante es aprender primero como persona, ¿no? Si aprendes primero como persona, quizás te será mucho más fácil después como arquitecto. Y por eso, una de las cosas que decíamos a los autoridades de Zagora, nosotros venimos aquí a aprender. Y muchas veces nos dais cuenta de la cantidad de cosas que podéis hacer aprender, ya no solamente como arquitectos, ¿no? O como sociólogos, como historiadores o como ingenieros, ¿no? Sino simplemente a ser personas, ¿no? Ahí tenéis las direcciones, bueno, en el Facebook más saldrá, Google Plus y donde hay gente de varios países con los que estamos trabajando. Y bueno, ya estaremos en contacto con Fernando por si alguna vez organizamos algún taller y os venís ahí enfrente, nada más que aquí tenéis que cruzar el charco. Muchas gracias. Nos sirve para también ver estos sitios idílicos, ¿no? Más que ver con la propuesta del turismo rural que había por aquí, ¿no? Bueno, ahora nos toca, diría que uniría un poco las preguntas a Carlos para dar casi continuidad al debate, porque se nos ha hecho súper tarde y hay alguna gente que tiene la guagua ahí fuera esperando casi para irse, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer. Buenos días. Muy buenas. Carlos, yo quería preguntarte si en el desierto la estrategia de enterrarse para protegerse del viento es una opción. Sí, y de hecho hay zonas como en Sidi Ifni que la gente, sobre todo para los cultivos, lo hacen. Lo hacen como aquí también en Fuerteventura, igual. Así, el sentido común en el desierto, insisto, no es una cuestión de moda, es una cuestión de supervivencia. O sea, si tú quieres protegerte, no es una cuestión de poner, no sé, aire acondicionado. No. Esas cosas muchas veces no te das cuenta hasta que no estás allí y las vives con la gente. Sí, sí. Hola, Carlos. Te quería hacer una pregunta. He visto las últimas diapositivas todas han sido muy bonitas, pero la última de los nómadas me gusta mucho. Cuando hablabas de que ellos encontraban el agua de forma natural, porque la sienten, entiendo.
hay una capa más que de la lasaña esta que hablaba Fernando cuando inauguró la jornada, de la que no se ha comentado mucho, pero tú lo has pasado de puntilla, y es este contacto con la tierra, ¿sabes? Que tú hoy has hablado muy bien, que se toca, que se palpa y que la sienten, ¿no? Que la sensación que tú tienes cuando vives en un espacio que de tierra es distinta a cuando es más artificial, ¿no? Yo te quería preguntar por el tema de la salud que está relacionada con los campos, el campo telúrico, ¿sabes? El campo magnético terrestre. ¿Cómo a ellos, si ellos han hecho estudios que ponen lo típico que se dice, que pones donde pongas el gato y el gato se echa a dormir, ahí no construya, construye donde pongas al perro y el perro se echa a dormir. Son sitios que están como alterados geopáticamente y pueden producir enfermedades o alteraciones en el sueño, alguna cosa de este tipo. No sé si eso lo has vivido allí o... Con esta familia con la que estuve un par de días, yo les preguntaba eso, de que cómo sabían dónde había agua. Ellos encuentran, no es que la encuentren, sino que ven señales de donde puede haber agua. Antiguos cauces donde haya un tipo de hierba, donde haya todavía un árbol que brote, lo tienen muy controlado, ¿no? Después también hay una serie de, digamos, de pozos de agua. Y no he hablado, por no querer extenderme, ¿no? Pero iba después con un todoterreno que me llevaban unos amigos de allí y veía un edificio. ¿Eso qué es? Pues eso es la escuela de los niños nómadas. Digo, sí, traen aquí a los niños, les dan las clases y después se los llevan, ¿no? Es decir, que ese urbanismo nómadas existe, ¿no? En Tirmart, que está cerca de Guelmín, hay, relacionado con los nómadas, hay un señor que se ha dedicado a recoger durante 30 años objetos de la vida nómada, ¿no? Y el museo se llama el Museo de la Memoria Nómada. A mí siempre hay una pregunta que me ronda, ¿no? O sea, memoria nómada. ¿Podemos tener memoria nómada? La cultura nómada es algo fascinante. Y cuando tú ves ya no solamente a los nómadas, sino a la gente en el desierto, vestidos de una manera determinada, utilizando o cocinando cierto tipo de comida, no es un tema de folclore de tradición. O sea, es porque está todo adaptada digamos, a la vida del desierto. Esa es la gran riqueza. Yo estuve en Qatar hace unos años y pedí descubrir un poco el país. Y allí lo de la cultura del desierto se ha perdido por completo. Allí ya todo el mundo va con su aire acondicionado a todos los sitios y como que reniegan de esa cultura. Eso en Marruecos hoy en día sigue estando vigente. El té saharaui que pone, ¿no? Es un tema que tiene mucha espuma. Y la espuma simplemente es por una cuestión de no, es que si estás en mitad de la nada y hay arena, la arena se queda en la espuma y tú, como cuando se bebe cerveza, ¿no? La arena se queda en la espuma, entonces puedes beberte el té y no beberte la arena, ¿no? Entonces son soluciones muy prácticas, ¿no? Y cuando tú vas a un sitio y empiezan a prepararte el té y a echártelo, a vertírtelo tanto, no es una cuestión de flores, ¿no? El tío está haciéndose la espuma porque es que la necesitas, si no no te vas a enterar de lo que vale la arena, ¿no? Fotos. Y creo que en esos lugares tan extremos en los que uno aprende realmente cómo sobrevivir, que realmente es lo que hacen ellos. Quizás en Canarias tenemos un clima casi perfecto y eso a lo mejor es lo que nos hace un poco vagos, ¿no? En el sentido de no investigar un poco en ese sentido cómo poder llevarnos a favor esa naturaleza. Eso es sensibilización para la naturaleza, o sea, sensibilidad para la naturaleza. Eso que hablabas tú de simplemente de tocar la tierra y o sea, es que eso se ha perdido un poco. Y yo cuando hablaba del turismo rural, pues me refería también un poco, pues sobre todo a recuperar esa arquitectura canaria que hemos perdido un poco. Y la verdad que tiene mucho sentido, o sea, no, es igual lo que tú hablabas, o sea, tiene un porqué esa arquitectura en la que, y además que antiguamente en el siglo XV vivía gente con mucho poder, o sea, que no, para nada son... Lo único que quiero remarcar es que el Sahara lo tenéis aquí al lado. O sea, esas reinas desérticas están aquí al lado. Tardáis menos en llegar que yo desde Ceuta, ¿no? Pero
y hay ciertas similitudes y ciertos comportamientos que son, digamos, como vernáculo, ¿no? Eso siempre se habla mucho, de que es mucho más interesante la arquitectura vernácula que es mucho más inteligente, ¿no? Pero yo en todo este proceso de aprendizaje que estoy llevando a cabo, por ejemplo, yo veo muchos paralelismos, no con lo que se hace en general en las Islas Canarias, pero sí con lo que hace Fernando. Yo me acuerdo en el 2000 cuando él me llevó al Magma y me decía, no, o sea, porque además es una cosa que vimos en Ceuta, todo lo que significa un transporte, están encareciendo mucho. ¿Qué tengo? ¿Árido y tengo hormigón? Pues me hago además con el árido de la zona que me va a dar otra textura diferente. El picón, ¿qué puedo hacer con el picón? O sea, simplemente ponerlo en los jardines o puede tener un valor, ya no solamente estético en la arquitectura, sino un valor, digamos, una función, digamos, técnica, acústico, ¿no? Muchas veces es eso, es la necesidad de tener que dar soluciones o que simplemente aprovechar lo que tenemos. Lo que ocurre es que es mucho más sencillo, o sea, para mí, yo ahora ponerme a estudiar lo de las torres iraníes y es mucho más sencillo decir, no, ponte un aire acondicionado y no me cuentes historias. Y lo de la generar la electricidad, es más sencillo coger y comprar las linternas esas a los italianos y se acabó. Digo, no. Yo en febrero di unas charlas dentro de la Semana de la Innovación en Casablanca, cuando estaban unos estudiantes de la Escuela de Ingeniería, con los que un día me metí a hacer una carpa para cubrir 3.000 metros cuadrados con cartones, ¿no? Es una locura, pero que eso me permite ahora, digamos, contar con gente digamos, que piensan de la misma manera y que están conmigo en esto del observatorio, que ya son ingenieros o que ya son gente joven, ¿no? Y que organizan el concurso Green Node, que es como innovación, digamos, en el tema de energías renovables. Y se ha convertido en un concurso nacional donde las universidades marroquíes, con los medios que ellos tienen, pueden llegar a resolver problemas cotidianos. El otro día hablaba con alguno de vosotros también cosas que a mí se me quedaron marcadas una exposición fantástica que hizo la Junta de Andalucía sobre la biodiesel, ¿no? Ya más previamente había sido Félix Candela, antes de morir, que dio una conferencia también en Sevilla, ¿no? Y eso de Félix Candela de decir, ¿no? O sea, yo es que no teníamos medios ni para hacer hormigón como Félix Candela, por lo cual que tenía ladrillo. ¿Cómo puedo explotar al máximo eso? Lo que Fernando hace con el hormigón, lo que hacen con la tierra y, bueno, lo que estamos intentando hacer con los vientos, las dunas. Y además como un proceso de aprendizaje, ¿eh? Con esa mentalidad de aprender y de investigar, no de querer ir a un sitio y construir algo fantástico, ¿no? y ser publicado. Buenos días. Sobre ese tema del aprendizaje, yo entiendo que lo del observatorio es para aprender, porque pues, ir allí otras técnicas nuevas que en otros sitios no se hacen, pero eso es también con vistas a lo mejor con vistas a poder mejorarlo o aplicar a lo mejor otro tipo de técnicas que tengan evidentemente que ver con ese lugar, no coger técnicas de otro sitio totalmente diferente y aplicarlas, pero si eso tiene todos estos sistemas de construcción que tiene como si dijéramos como margen de mejora o se puede aplicar otros elementos o... Muchas veces se trata de recuperar eso, es algo que a mí me tiene, digamos, en vilo, que es el tema de poder estudiar el urbanismo de esos palmerales y hacer que la gente pueda vivir dentro del palmeral, ¿no? Es que eso ya existía, es que muchas veces lo que se trata es de recuperarlo, readaptarlo, pero que también que muchas veces o son soluciones muy concretas o simplemente es la filosofía de lo que tú aprendes ahí que puedes aplicar en cualquier otro sitio. Con el observatorio yo estoy en contacto con amigos argelinos, con sirios, porque la idea es de poder desarrollar problemas que hemos visto cómo se resuelven de manera distinta y cómo se pueden aplicar. Las torres iraníes en Marruecos no hay. Y simplemente la tierra está, la tecnología de la construcción de tierra está, simplemente es un conocimiento, ¿no? Es otra base de conocimiento. Eso de aprender a construir con la tierra o con las piedras, yo la semana que viene envío a Madrid, Combinar Viejo en concreto, es un proyecto de urbanización, plan parcial proyecto de urbanización, en unas antiguas canteras de 60 hectáreas. La filosofía es la misma, o sea, para ellos el granito, construir o urbanizar con granito es costosísimo por el tema de las excavaciones si las piensas como arquitecto. Y si te vas a las bases de datos, te puede costar con explosivos o con, digamos, una máquina pica-pica, te puede costar 30, 40, 50 horas metros cúbicos.
Sin embargo, si piensan como un ingeniero de minas, el precio del Ministerio de Fomento para las obras de infraestructura está en 4 euros el metro cúbico. Y si vas con un arquitecto me dice, uff, va tú la que tienes aquí tú con el granito, esto va a costar una fortuna construirlo. Y si vas con un ingeniero de minas, dice, qué fortuna en dinero tenéis aquí, no sabéis la suerte que tiene, digo. Vaya hombre, según cómo se mire la cosa, parece que soy un afortunado o soy un afortunado. Entonces, ¿eso qué lleva? Eso lleva, me pongo a investigar sobre el tema de cantera, hablar con las canteras de allí, ver las posibilidades y pensar como si fuera un ingeniero de mina. Que me va a dar unos espacios que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados, pero que me van a ayudar a resolver un montón de problemas distintos y sobre todo utilizar el granito lo máximo posible. Como roca ya, como árido para hormigones, para suelo, y ya estoy empezando a pensar en cómo se pueden hacer edificios de viviendas como hormigón ciclópeo solamente, pero 3 y 4 plantas, ¿no? Basados en esto, con lo cual va a hacer los estudios térmicos, pero que cuando tú haces los números, que al final lo que me importa un cliente, y de hecho fue un concurso que gané, porque era de los 2 equipos que teníamos, era el único que agotábamos la edificabilidad. Y el otro no la agotaba. Les importaba un carajo si la organización era mejor, si tenía más zonas verdes, no, yo que ver si perdían dinero o no perdían dinero. Y ahora igual, ahora cuando están con el tema de si se excavan y se hacen plataformas de 10 metros de granito, es simplemente porque yo les digo de que va a salir más barato hacer la excavación de la parcela y que después se van a ahorrar dinero en la construcción. Y solamente entran en veredas así, es más económico. Y entonces en ese sentido se pueden seguir aprendiendo y aplicando no directamente cosas del desierto, digamos, en otros sitios. El desierto es un lugar para aprender muchas cosas. Sí. Sí, sí, sí. En vez de considerarlo como un enemigo, tiene que ser tu aliado. Pero yo insisto, aquí tenéis un muy buen ejemplo y digamos que esa manera de ver las cosas yo la he aprendido mucho de Fernando, ¿eh? Cuando estuvimos trabajando sobre Ceuta, sobre la problemática de las fronteras y la cuestión económica y a mí lo que me da rabia es tener que irme al desierto a investigar. Yo hace 10 años al alcalde presidente de Ceuta le decía, pero mira, en vez de darle dinero a la Asociación de Amigos de la Copla y esas historias, ¿por qué no firmas un convenio con una universidad y que venga aquí y que estudie cómo obtener energía de las corrientes marinas? En un sitio, el estrecho de Gibraltar, donde se producen las corrientes con mayor velocidad de todo el mundo. Digo, a eso se le puede sacar partido. Ah, pero nosotros no sabemos hacer esto. Digo, que no lo vas a hacer tú, ni lo voy a hacer yo, que lo hagan unos expertos. Pero en vez de darle un local a los amigos del carnaval o cualquier otra historia, invierte el dinero. Pero, evidentemente han invertido, así estamos. Y In English. if you want. You showed some amazing pictures of the source. I was wondering whether you could tell me why do you think that people want to, as soon as they can, they want to leave those spaces to build in a much more industrialized fashion right next to a house that has nothing to do with the world. If it's so incredible, why is the first ambition of people is to come out of those places? I think first of all it's a question of habituality. People want to go outside the Luxor because the house is very small and with a lot of problems related to the structure of the wood beam. But also people that still live in this kind of buildings because they have no money, no plot to build in another way. And that's a question. It's a very big problem what to do with 480 Luxor. You cannot do a museum. Maybe in China you can do that, but not there. There was a not even if you try to make hotels, it is not possible to keep all this building in use. It's very complicated. That's why if we study how people live now in the Luxor and how they are transforming the Luxor with the extensions,
and how people live now in modern houses, we can find a way to rehabilitate these buildings, but in another way. It's complicated. One of the person who is working with us is a French that own a guest house in Amsterdam. He has been living for 10 years in Madagascar, but also in South Africa. He is a sociologist, anthropologist, and he has been working about immigration and housing in this region. And he has a lot of experience about the tribes in Zagora. He's just looking how people are living in new houses. What is the change? That's one thing we have to do now with this student that has made this project in school. They have developed this kind of building, even inside, but not because of time. They couldn't go there to talk to people how they are living and how they can imagine another kind of. Because the problem is, people know they have to build with earth, but they don't know how to do in a modern way to create modern space. And we have to try. Que realmente sería podemos casi establecer de la charla de Carlos, ¿no? Y un poco las conclusiones. A mí me ha resultado, for me, something very interesting. We finished with Nomada, and we start with Tomek, no? And when Tomek starts, Tomek is really a neo-nomad, but in fact, here, he really traveled. If you see the passport of him, it's amazing. It's really a new neo-nomad. And we finish with Nomada too. It's completely different, and in my opinion, we see Singapore, and after that we see just the desert, really the opposite things, no? We see very different possibilities, no? But at the same time, in our opinion, Singapore tried to have a common sense, so try to think about the future. And the desert is have the common sense too. If you don't have a common sense, and this can be the now go to the try to analyze the reason that we are here today, and the reason is just after you invite to us to Maroc Pavilion, we are thinking on how can be the basis of one city on the desert, no? And this city on the desert, that is, if you take the landscape, no, because the people live on the landscape. The people love the garden. The people live in healthy places. No? But how you can bring the healthy places? How we can make this present that must be economical possibilities? No? How we can pick this history of the bank? How we can mix everything together? This is the question. But sure, we are not going to find today, but I hope that this can be the first step in the mind of us for think about how can be the first step of if we are going to create a new cities, no? And I want that voy a hablar español porque es un poco más fácil. Sorry for the people that don't speak English. And y creo que el posible debate que hay ahora, ¿no? Sería un poco basado en esos diferentes contrapuntos que hemos tenido, ¿no? De esa visión, por ejemplo, que tiene Tariq desde París, de su propia ciudad, o sea, de su propio país, ¿no? Pero con una formación americana, universal, sin embargo, atiende lo particular, ¿no? Que yo creo que eso es algo que nos ayuda muchísimo a todos, a tener una óptica lejana
para realmente atender lo particular. Cuando estamos en lo particular y no tenemos esa formación global, creo que eso no ayuda a nada a resolver bien un problema. O el problema en este caso, de lo que estamos más llegando y en nuestro papel del arquitecto en la sociedad, ¿no? No sé, Joaquín, si quieres añadir, él no ha tenido la posibilidad de estar, bueno, es el actual decano de los arquitectos de Canarias. Eso significa que debe tener aproximadamente un problema cada hora y media, porque no me gustaría ni estar en esa piel. Bueno, vamos a dejar eso de lado. Bueno, en primer lugar, de luego, felicitarte, Carlos. Me ha encantado el paseo, porque además me ha recordado mis enamoramientos por el mundo norteafricano, particularmente con la zona de la cultura bereber, que bueno, me resulta muy familiar. Y me ha recordado además viejas, antiguas fuentes en las que acudí en mi formación y que hoy en día, desgraciadamente, olvidadas, como son los viejos maestros de la reinterpretación del racionalismo, como fue Hassan Fatih, todo el mundo africano, etcétera. ¿No? Hay una larga tradición, no es algo novedoso. Esto me remite además a una cuestión que creo que es absolutamente fundamental, y es que no se trata de reinventar nada, como bien has dicho, se trata de aprender de las tradiciones, seguramente con otra mirada. Antes, cuando estaba escuchando esto, me vino a la memoria una frase muy conocida. Está en el comienzo de 100 años de soledad. Vamos a hacer homenaje a Gabriel García Márquez. Cuando empieza la novela, empieza en Macondo y habla de que era un tiempo y un lugar en donde las cosas carecían de nombre y para mostrarlas habría que señalarlas con el dedo. Bueno, sí. A veces, cuando he visto esto, son situaciones en donde efectivamente los lugares da la impresión de que carecen de nombre y hay que aprender a manejar otra gramática, otro lenguaje. No es exactamente así. No es exactamente así. En esa tarea de redescubrimiento que sí has nombrado, me vino también a la cabeza otra cuestión que me parece fundamental. En el mundo del restauro, de la restauración, y aquí podemos hablar en muchas cosas de restauración, hay un principio también desgraciadamente muy olvidado, que nos viene a decir que hay que dedicarle una cantidad enorme de tiempo, de energía, de inteligencia en estudiar las cosas, seguramente como arquitectos procurando no hacer ni una sola raya. O en todo caso, si la haces es para aprender dibujando, porque la mano también piensa. Y dices, ¿y para qué? Pues fundamentalmente para averiguar lo que no tienes que hacer. Muchas veces cuando uno se aproxima a estos sitios es importante descubrir lo que no tienes que hacer. El resto pertenece a otra experiencia seguramente más personal y social. Y luego hay un tercer comentario que sí me gustaría hacer para no consumir demasiado tiempo. Y lo conecto con la exposición de Dulce anterior, que me parece fascinante, por otros motivos. Son dos extremos de una misma cuestión. Por un lado, estamos construyendo a partir de la naturaleza o con la naturaleza. En realidad lo que estamos es construyendo una nueva situación cultural. La naturaleza por sí pues no deja de ser sabia y por lo tanto muy cruel. Hay que intentar transformarla. Creo que además es el leitmotiv fundamental del el cómo formalizar esa naturaleza. Pero luego en el otro extremo quizá nos encontremos con otra situación, y es la construcción de una nueva naturaleza. Otra cosa que sería para mí el caso de Singapur. Ahí no se está construyendo particularmente con la naturaleza, sino realmente es otra nueva naturaleza que también conviene entender, y eso sí que es la construcción de un nuevo lenguaje, un lenguaje distinto, que no porque sea distinto tiene que ser un disparate ni una barbaridad. Simplemente el tema de no perder la identidad. Podemos construir lo que se hizo en Singapur en cualquier lugar del mundo y seguiremos viéndolo igual en cualquier lugar del mundo. Si uno utiliza esos recursos que tiene cada lugar y utiliza esos materiales locales, quizás no perdamos ni
ni esa identidad ni cultura que nos caracteriza no solo a nosotros, sino a cualquier parte del mundo. Y creo que eso es lo que nos hace también viajar, ¿no? El conocer otras culturas, conocer otros tipos de arquitectura y aprender, por supuesto, como dijo aquí el chico este que no sé cómo se llama, y bueno, y Dulce, ¿no? Que la educación es fundamental. Y, por ejemplo, en mi facultad, que yo estudié en una universidad canaria, simplemente en Historia de la Arquitectura es donde a mí se me enseñó qué es lo que es la arquitectura canaria, pero nunca hice ni, o sea, realmente no se investiga, no hay un laboratorio, no hay, o sea, no, para mí falta muchísima educación, por supuesto. Y yo lo hablo desde mi humilde, por supuesto, el decano sabrá muchísimo más. Yo lo hablo desde mi humilde experiencia. Yo también, vengo de Latinoamérica, de trabajar también con materiales locales que no tienen nada que ver con esto, que no es que me vaya a traer ahora el bambú para Canarias, ni mucho menos, pero sí que me ha hecho valorar un poco más pues la construcción con materiales del lugar y tener un poco en cuenta eso de recuperar un poco la arquitectura tradicional que sí que tuvieron mucho en cuenta no tanto las energías renovables, pero sí la bioclimática, que me parece, para mi punto de vista, mucho más interesante. Entonces, cuando cambias la dimensión, te encuentras haciendo 150 plantas, a lo mejor te tienes que replantear muchas cosas, ¿no? A lo mejor ya todo no lo tienes alrededor tuyo. O a lo mejor no te tienes que ir a la arquitectura canaria, sino te tienes que ir a antes de la arquitectura canaria. Seguramente si te vas antes, entenderás la razón por qué la arquitectura canaria es como es, porque realmente viene de atrás, ¿no? Del condicionante paisajístico y del condicionante de las energías que te están rodeando, viento, aire, solamiento, temperatura, economía, de todo, ¿no? Seguramente las raíces, ¿no? Creo que son una fuente de reflexión más para esa generación de esa arquitectura que tengas que hacer en ese momento que la propia arquitectura canaria. Sí, bueno, ya que sale recurrentemente esto de la arquitectura y de la identidad, pues sí me gustaría hacer un comentario. Yo personalmente no me gusta hablar de arquitectura popular, yo prefiero hablar de tecnología o de construcción popular. En realidad, la arquitectura popular no es ni más ni menos que una conversión cultural, una asimilación a determinados aspectos a que sea eso de la arquitectura. Lo importante, lo sustancial, creo que de esa enorme tradición, está en todo el mundo afortunadamente, es tratar de profundizar en los orígenes, en los principios tecnológicos y sobre todo en los condicionantes sociales, porque ese tipo de construcciones son absolutamente imposibles de entender, formalmente de luego no tienen ningún sentido, y constructivamente, si no se entienden que responde a necesidades muy elementales, tanto las puramente utilitarias, cuando están vinculadas a una vida rural en general, o las de carácter más simbólico cuando se trata de hacer construcciones de carácter colectivo, que también son muy importantes y creo que lo importante aquí es extraer la enseñanza. La enseñanza no es tanto un aspecto formal o un aspecto icónico, sino el tratar, es volver a la esencia, en este caso, de la arquitectura, que es tratar de reflexionar ante determinados problemas generalmente complejos para poder aportar soluciones, por cierto, casi nunca simples. Eso sí, acomodados a lo que son las necesidades del día actual, que no son ni mucho menos, en general, los condicionantes, las necesidades que se podían resolver hace 50 o 100 años, son muy diferentes. En ese sentido es muy arriesgado esa operación que a veces se hace de cómo intentar recuperar de un modo excesivamente mimético soluciones tanto formales como constructivas sin tratar de profundizar e investigar previamente, porque seguramente no se podrán dar soluciones. Si se hace así, seguramente no se alcanza a dar soluciones
verdaderamente eficaces a las necesidades actuales. Creo que lo importante es el principio, el fondo, no la forma. En ese sentido, separar la identidad de una simple cuestión formal de imagen, yo puedo contar en el caso de Tetuán. Tetuán, si los que lo conozcáis, tiene el ensanche español, que es un ejemplo fantástico de urbanismo desde los años 1910 hasta el final del protectorado, donde, por cierto, se convirtió en un campo de experimentación fantástico por parte de los ingenieros. Antonio Bravo, muy buen amigo, historiador de Melilla y que también ha estado dando clases en la Escuela de Historia de Tetuán y que conoce muchísimo. Con él y con el actual director de la Escuela de Tetuán, Hakim Sharkawi, hemos estado estudiando la catalogación de todo el ensanche, ¿no? Y, por ejemplo, Antonio Bravo decía que hay más edificios racionalistas, aerodinámicos en Tetuán que en todo Madrid. Y cuando él ha hablado, antes de que se murieran con algún arquitecto, decía que preferían irse a Tetuán porque en Tetuán conseguían una libertad de experimentación que no conseguían en Madrid. Estamos hablando de arquitectos de los años 20, 30, 40, como Castro Fernández Shaw, Carlos Óbilo, muchos otros, ¿no? Y ese tema de la identidad en Tetuán en la escuela lo tratábamos porque había gente que lo que decía arquitecto. Y en su momento era incluso el decano del colegio de arquitectos. No, aquí hay que hacer una arquitectura de Tetuán. Digo, ¿qué? Con las tejitas, los arquitos y... Digo, sí, que se note que somos de Tetuán. Digo, no, perdona. O sea, lo que hay que fomentar es esa mentalidad que dio origen a cómo entender la Medina, cómo respetar la Medina y crear urbanismo a partir de la Medina, pero con otros condicionantes. Y que es cierto que formalmente hay muchas variedades, digamos, hay muchas modas y tendencias aplicadas, pero por ejemplo no hay que olvidar que durante el protectorado gente como Eduardo Torroja construyeron e innovaron de cómo, y eso lo sé porque mi padre ingeniero militar, yo me crié en la primera obra de Ceuta, en los años 20 José Luis Noreña, un ingeniero militar, se le plantea un problema, tiene que construir cuarteles para el ejército español del protectorado lo más rápido posible. Se inventa un sistema de prefabricado de hormigón, 1921. Intenté encontrar otros edificios prefabricados de hormigón de los años 20 y fue por pura necesidad. En el ensanche hay un arquitecto, más que arquitecto era constructor vasco, La Rucea, que llega y que dice que bueno, que allí los hormigones la gente no lo sabe hacer bien y que además los muros de hormigón, como no se conoce muy bien la geología, pues que provoca asientos, y entonces él desarrolla un sistema constructivo para construir con ladrillos, muros y forjados. Y tiene hechos forjados, hechos con ladrillos con unas dimensiones determinadas. Algunos están construidos en Guecho, pero donde más hay es en Tetuán. O sea, ahí lo que hay es toda una investigación constructiva a raíz de unos problemas económicos, sociales. No sé si he podido explicar muy bien en el desierto, o tienes en cuenta todos esos temas a la vez, o si tú llegas allí como arquitecto y no entiendes nada de cómo funciona económicamente, socialmente, culturalmente, no llegas a nada. Y es esa mentalidad la que te puede permitir el que quizás formalmente tú no estás haciendo una arquitectura canaria, pero sí basadas en muchas cuestiones, digamos, canarias. Y muchas veces es el problema de querer crear una imagen. En Tetuán, casi todos los edificios eran de colores. Al final del protectorado llegó un político y dijo, esto queda bonito si lo pintamos todo de blanco como en la Medina. También otras cosas porque eran más baratos en calar que digamos que restaurar los revestimientos de cemento con pinturas, ¿no? ¿Eso en qué ha derivado? Ha derivado en que hoy en día entre Tetuán y Tánger están construyendo una ciudad nueva, Sharafat, para dar servicio a todas las fábricas de Renault y al puerto Tangemet, y donde alguien ha tenido una idea de que hay que hacer una carta arquitectural, y entonces hay unos arquitectos que se han paseado por el norte y han dicho, ¿qué es lo típico? Los edificios en blanco. Entonces ahora exigen que Sharafat, los edificios sean predominantemente en blanco. Se han inventado la identidad. Con eso voy a quedar. Carlos, si me permites, por terminar yo, en el fondo todos hablamos de lo mismo, porque en el fondo estamos hablando de una frase que siempre se deja a la mitad,
de un filósofo español, Ortega y Gasset, que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias del DRA son unas, las de Singapur son otras, las de Tenerife son otras, pero la parte más importante de la frase nunca la terminamos, y es que dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En el y si no la salvo a ella es ¿qué hago con mis circunstancias en mi tiempo, en el momento que estoy viviendo? Quizás una de las cosas de las que sé un poquito es de patrimonio histórico, y del patrimonio histórico de Canarias, porque estuve gestionándolo 12 años y porque además me interesa personalmente, y además mi tesis doctoral la hice sobre eso, ¿no? Y por ejemplo, nosotros podemos mirar a la laguna y decir: la ciudad de La Laguna, patrimonio de la humanidad, qué bonita es la arquitectura canaria, ¿no? Y te puedo decir también al mismo tiempo que no tiene nada que ver la Catedral de La Laguna, tan patrimonio de la humanidad como el Instituto Cabrera Pinto, y la catedral es de hormigón y también está protegida, y el Cabrera Pinto es de piedra y también está protegida. Y también tiene mucho valor las casas terreras que son de piedra y barro. Y todo eso lo que hace, lo que conforma, es lo que han hecho las generaciones anteriores a nosotros con sus circunstancias. Y han ido mejorando las casas y las condiciones de salud y las condiciones de vida porque sus circunstancias han ido mejorando. Entonces yo lo que quiero es que creemos el patrimonio cultural del siglo XXI, que probablemente no vamos a admirar ahora, sino que lo admirarán las generaciones futuras del siglo XXII si conseguimos hacerlo sosteniblemente. Eso es para mí el valor del patrimonio, cuando vamos sumando y no copiando, como decía Carlos, no copiando. No voy a hacer arquitectura como la que se hacía en Tetuán hace 50 años, porque las circunstancias de Tetuán ya no son las mismas de hace 50 años. Gracias. ¿Alguna otra puntualización sobre el curso? Pues muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a ir a ver el magma. Si hay alguno de ustedes que tiene interés en verlo, vamos a ir a continuación de aquí, a verlo allí. Ahora les entregarán las acreditaciones de haber asistido al curso. Y bueno, espero que les haya servido de interés. I'm sorry because we speak a lot of Spanish, no English. Thank you very much for the attention.